En este video te voy a traer ya la build de la hechicera pensada para endgame. Hemos hecho algunos cambios, en especial sobre todo la regeneración de maná. He pensado mucho en la regeneración de maná. Como estás viendo, ya no se acaba el maná, ya tenemos un poquito más de regeneración de maná. Estamos subiendo el daño poco a poco. También te voy a dar unos tips para poder subir más el DPS. Por si tienes el DPS bajo, te voy a dar un tip que te va a poder servir. La verdad es que esta build está bastante buena porque agarra dos de las cosas que he estado fusionando en mis builds. La primera, estamos ocupando el daño de la chispa para poder matar a los enemigos que son como enemigos basura que están alrededor. Y obviamente también vamos a seguir teniendo el arco eléctrico, que nos va a servir para derrotar élites, para derrotar bosses o para derrotar enemigos mágicos que tengan alguna resistencia eléctrica. Pues bueno, estaremos utilizando también esa habilidad para poder controlar todo el escenario. La verdad es que me ha centrado mucho más en la regeneración de maná, ya que eso nos permite estar spameando habilidades a diestra y siniestra. Así que revisemos cuáles son las habilidades que trae esta build. Bueno, nuestra fuente principal de daño va a ser chispa, que es con la que vamos a empezar a eliminar a los enemigos que hay en el mapa. Y también vamos a estar ocupando arco eléctrico. Este lo he puesto como secundario porque el arco nada más nos va a servir para poder eliminar los enemigos más fuertes, que son los que todavía tienen resistencias o terminan siendo un enemigo raro. Pues bueno, vamos a estar ocupando el arco eléctrico para derrotar a estos enemigos. En la chispa le vamos a poner perforar, y eso es para que los proyectiles perforen al enemigo. También le vamos a poner aceleración para que vayan más rápido los proyectiles. Y aquí viene una clave para que no se te acabe el maná, y es que le vamos a poner inspiración para que el costo de maná nos los baje en 40%. Y si ya tienes desbloqueado el cuarto slot en la chispa, le vas a poder poner este que tiene 40% más de duración, que viene muy bien. Pero solamente este ponlo cuando ya tengas el cuarto slot. Ahora en el arco eléctrico vamos a ponerle este que se llama descarga, que lo que va a hacer es que va a lanzar 2 hits. El segundo hit tiene 50% menos de daño, pero eso quiere decir que vas a hacer un 150% de daño, que es bastante bueno. Tenemos este de concentración elemental para aumentar 25% más el daño. Tenemos lanzamiento calculado, que nos aumenta 40% más el daño. Y destrucción controlada, que lo que va a hacer es que nos va a aumentar 30% más el daño, aunque no vamos a ser críticos, pero tenemos más daño base. Ahora, en la maldición que se llama conductividad, vamos a ponerle maldición mejora, que nos aumenta el efecto de las maldiciones en 25%. Y este que tenemos que se llama proliferación maléfica, y esto lo que hace es que las maldiciones se propagan al derrotar a un enemigo, que viene bastante bien. Obviamente en tempestad de maná lo vamos a seguir ocupando, pero va a ser para ciertas cosas en específico, sobre todo para derrotar enemigos raros. A ese le vamos a poner premeditación para que haga 15% más de daño. Y también le vamos a poner intención asesina para que cuando ya tengan poca vida, pues los elimines de una vez. En el Orbe de las Tormentas le vamos a poner este que se llama efecto magnificado, que lo que hace es que tiene un poquito más de área de efecto. Y le vamos a dar exposición al rayo para poder aplicar una exposición de 8 segundos al electrocutar a un enemigo. Obviamente vamos a ocupar muro de fuego, y esto es porque cuando pasan los rayitos a través del muro de fuego, pues hacen también daño de fuego, y este nos va a venir bastante bien. Y le vamos a poner fortaleza para que se haga un círculo en el muro de fuego y podamos atravesarlo con las chispas. Ahora, persistencia la tengo aquí simplemente porque estoy esperando ponerse la chispa. Ahora, en la habilidad de remanentes de maná, esta es necesaria sobre todo para estar recuperando maná. Le vamos a poner clarividad, que lo que hace es que la velocidad de regeneración de maná aumenta 30% mientras hay una habilidad asistida activa, así que este viene bastante bien. Y le he puesto maestría de rayo para tener +1 en habilidades de rayo asistidas. Ahora, con respecto a Archimago lo estoy manteniendo así que por el momento no tenemos ningún cambio. Ahora, aquí viene un tip. Lo primero que tienes que buscar en la varita es que diga que tiene más nivel en habilidades, ya sea de rayo o en todos los hechizos. Esto va a aumentar muchísimo más tu daño. Es preferible subir el nivel de todas las habilidades que buscar daño en específico. Ya después lo vas a ir buscando el daño en específico, pero primero busca que tenga más nivel en habilidades. Esto te va a venir muy bien. Obviamente en el armador vamos a tener que buscar espíritu, porque vas a necesitar espíritu. Y en general lo que tienes que ir buscando es que te suba maná, que te suba también el escudo, que tengas daño con hechizos, que tengas más nivel de habilidad y las resistencias. Esto también es muy importante porque tenemos que ir aumentando nuestras resistencias mientras vamos subiendo de nivel. Recuerda que esta build es para iniciar en el endgame, no es para niveles de dungeon más avanzados. Esto es simplemente para iniciar, para que te vayas equipando y preparando para ir subiendo de nivel en el endgame. Ahora, en las pasivas vamos a iniciar directamente con daño de rayo, no vamos a meternos en otro lado, esto es muy normal. Le vamos a poner aquí que nos va a aumentar la velocidad de lanzamiento de hechizos y nos va a aumentar el daño de hechizos en
en 30%, que nos viene bastante bien. Aquí tenemos otro que es bastante bueno, que nos aumenta la velocidad de recuperación de maná. Vamos a meter mucha recuperación de maná, que es esencial en esta build. Y obviamente vamos a subir hasta tener el poder puro, que aumenta el daño de rayo 2% por cada 10 de inteligencia. Así que esto nos va a venir bastante bien. Entonces por eso es que tenemos que estar buscando inteligencia, tenemos que estar buscando maná, porque nos va a venir bastante bien. Ahora aquí abajito tenemos velocidad de recarga de escudo, que también nos viene bien, pero lo que más nos importa es la velocidad de regeneración de maná. Ahora en la parte de aquí es súper importante poner barrera paciente, ya que este nos va a aumentar muchísimo el escudo en un 60%. Es una locura esta pasiva, así que póntela porque te va a venir bastante bien. Aquí nos aumenta el daño con hechizos con el maná máximo. Este nos va a aumentar la velocidad de lanzamiento y aparte nos va a aumentar el daño de rayo. También eso nos va a aumentar la velocidad de lanzamiento de hechizos. Aquí realmente es algo extra, no creo que lo puedas poner todavía, pero nos va a aumentar la velocidad de proyectiles, que nos viene bastante bien. Ahora podemos poner este crecimiento adverso, este es opcional, ya que el 20% del daño recibido te lo recobra como maná, que viene bastante bien en caso de que te lleguen a pegar, pues bueno, vas recuperando un poco de maná, que nunca viene mal recuperar maná. Estos puntos de aquí nos va a servir para aumentar el lanzamiento de hechizos, que también nos va a venir muy bien. Recuerden que estamos aumentando la velocidad de proyectiles, la velocidad de lanzamiento y sobre todo la regeneración de maná. Y bueno, así yo tengo el árbol de pasivas. La verdad es que me estoy centrando más en la regeneración de maná porque es algo bastante importante, y ya después vamos a ir subiendo poco a poco el daño, ya que hay muchos talentos por ahí que nos pueden subir el daño, así que los iremos subiendo poco a poco. Pero lo principal que tienes que hacer es que ya te tienes que empezar a poner mucho maná, porque te vas a quedar muy escaso y lo más importante es estar regenerando maná. Entonces tenemos que centrarnos en regeneración de maná y aumentar nuestro escudo para poder aguantar un poquito más. De esta forma está quedando el árbol de habilidades. Obviamente puedes ir variando, ya depende de gustos, pero en lo particular el archimago te quita mucho maná. Por eso es que me estoy centrando más en la regeneración de maná para poder lanzar hechizos todo el tiempo. Ahora, con respecto a la ascendencia, realmente no la he subido porque realmente no me ha servido del todo, pero sí tengo este que se llama reloj de las arenas movedizas. Yo soy Chronomancer, por lo tanto tengo esta habilidad. La mayoría tiene la ascendencia que te aumenta el daño, pero esta me está sirviendo muchísimo, que dice que cada 8 segundos ganas un 50% de velocidad de lanzamiento de hechizos durante 4 segundos. Cuando tú tienes esto activado es una locura la velocidad a la que lanza los hechizos, así que me viene muy bien en esta build y por eso estamos aprovechando la chispa para poder spamear chispa. Cuando tengamos este talento activo, pues vamos a poder spamear la chispa 50% más rápido, que es una locura. Ahora, si todavía tienes alguna duda sobre el juego o estás aprendiendo y quieres saber un poquito más, recuerda que hacemos stream en la plataforma morada. Te voy a dejar el link en un comentario fijado para que te estés dando vueltas para cuando estemos en stream te podamos resolver tus dudas y te pases a charlar un rato. Yo soy Irulas y muchas gracias por ver este video. Bye.